Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos y yo pues sigo aquí en mi acomodo, reacomodo y vuelta a reacomodar en este cambio de casa que me vinieron a traer unos libreros que no me han acabado de instalar y bueno, pues ni modo. En el otro estudio está más o menos igual, entonces pues necesito irme acomodando y ya irán ustedes viendo los cambios conforme se, se vayan dando. Pero bueno, por lo pronto, aquí entre libreros a medio hacer, esto me da mucho gusto saludarlos y vamos a continuar ahora con el tema de Tacubaya en el siglo XIX. Habíamos visto cómo Tacubaya había sido verdaderamente el refugio de la reacción, o sea, cómo todos los planes reaccionarios del siglo XIX pues salieron de Tacubaya y ahí fue en Tacubaya donde se perpetró una de las matanzas más espantosas y de los actos derivados de una batalla más terribles, que fue el asesinato de prisioneros y médicos el 11 de abril de 1859, después de la derrota de los liberales por las tropas de Leonardo Márquez. O sea, Leonardo Márquez gana esa batalla en las lomas de Tacubaya, que pues podemos entenderlo igual que hoy, ¿no? Arriba, por ahí, por periférico, pues. Y desafortunadamente a los prisioneros los van a fusilar y a los médicos que estaban ayudando a esos prisioneros también, y arrasan hasta con vecinos, ¿no? Entonces fue una matanza espantosa, razón por la cual ya don Benito Juárez, triunfante, va a llamar a Tacubaya, le va a poner el nombre de Tacubaya de los Mártires, precisamente por esa acción tan terrible, y a Leonardo Márquez se le va a quedar para siempre el mote del tigre de Tacubaya. Decíamos la vez pasada que estos tacubayenses que tanto hicieron por establecer en el país pues un gobierno dictatorial, vamos a decir, completamente conservador, alejado de cualquier plan, pues en el sentido revolucionario que diríamos hoy, de cambiar un poco la forma de vida que ellos estaban acostumbrados a llevar, pues fue algo muy característico, ¿no? O sea, de ahí van a salir todos estos planes que ya platicamos la semana pasada y en las que no voy a ahondar, pero que ya no voy a volver a ahondar, mejor dicho, pero que habíamos quedado como estos conservadores que habían tenido los triunfos muy marcados durante todos los años de 1858, 59, en 58 es cuando dan el golpe de Estado derivado de un nuevo plan de Tacubaya, y 59 pues es precisamente el año del que estamos hablando cuando se da esta matanza espantosa en Tacubaya, y en el 60 pues empieza a decaer la estrella de Miramón, que finalmente es vencido en Calpulalpan, Tlaxcala, el 22 de diciembre de 1860. El asunto es que con este triunfo liberal, que al principio de la guerra de reforma parecía casi imposible, porque acuérdense que los conservadores, estos jóvenes salidos de Tacubaya, gozaban del apoyo total de la iglesia, y al referirme al apoyo total, pues me refiero en buena medida al apoyo económico, es decir, contaban con una fortaleza económica impresionante, que era lo que provocaba que pues fueran de triunfo en triunfo, y que pues las tropas conservadoras, además de que estaban bien dirigidas por Miramón, que era un militar de carrera, pues tenían recursos para avituallar a las tropas, cosa que no sucedía con las tropas liberales, que tenían pocos recursos y que se tuvieron que organizar en guerra de guerrillas. Por eso digo que al principio de la guerra el triunfo de los liberales parece imposible, aunque decía don Benito que el triunfo de la reacción es moralmente imposible también. Entonces, pues resultaron proféticas sus palabras, el triunfo de la reacción no se logró, de tal forma que una vez derrotado Miramón, en diciembre del 60, ya habíamos comentado en algunos otros programas, vamos a decirlo así, en algunas otras sesiones, que esto es en ese mismo diciembre del 60, antes de que se acabara el año,
cuando entra González Ortega a la capital de la República y va a comenzar a publicar aquí las leyes de reforma en su calidad de jefe político, y en enero de 61 regresa a Juárez. Entonces, en ese 61, pues comienzan a aplicarse las leyes de reforma. Ya hemos hablado de eso. Creo que vamos a tener algunas sesiones, o cuando menos una, para hablar del efecto de las leyes de reforma en la Ciudad de México, que es todo un tema también, aunque tuvieron efecto claro en todo el país al haber nacionalizado los bienes del clero, ¿no? Pero ya eso será otra cosa de la que hablemos en otro momento. Pero realmente, para los conservadores, para todos estos jóvenes que habían impulsado el plan de Tacubaya, y con él el desconocimiento de la Constitución del 57, y pues también el desconocimiento, valga la repetición, de las libertades individuales que habían quedado plasmadas ya en esa Constitución tan bien comentada y narrada por Francisco Zarco en aquellos tomos de la Crónica del Congreso de 1857, pues todas esas libertades logradas se vinieron por tierra mientras los conservadores gobernaron espuriamente, es decir, fuera de la legalidad. Sin embargo, al regreso de Juárez, pues se renueva la Constitución del 57 y se ponen en vigor y en práctica, claro, las leyes de reforma que se habían dictado en Veracruz. Sin embargo, poco tiempo le duró el gusto a los liberales también, porque al regreso de Juárez, ya desde antes lo habíamos comentado, don José Manuel Gutiérrez de Estrada, mexicano, tacubayense, estaba en Europa gestionando con Napoleón III el establecimiento de un imperio en México. Ustedes saben seguramente muy bien que la esposa de Napoleón III, Eugenia de Montijo, era española. Entonces, pues con ella estableció el contacto Gutiérrez de Estrada y logró irse inmiscuyendo pues en la corte, y hasta lograr pues realmente influir en el Napoleón III, que comienza a buscar un príncipe extranjero, un príncipe europeo, mejor dicho, para que viniera a gobernar México. Lo consiguen en la persona de Maximiliano de Habsburgo, que no era heredero del trono austriaco, porque el heredero era su hermano Francisco José, y que estaba casado con una princesa belga llamada Carlota. Entonces, pues, una vez pues, hechas las gestiones, vamos a decirle así, que en Europa, para lograr la llegada de Maximiliano. Acuérdense que antes de esta llegada de Maximiliano a tierras mexicanas, o la aceptación de la corona, pues se da la intervención francesa primero. O sea, lograron ¿cómo decirlo? Logró Gutiérrez de Estrada y otros mexicanos que estaban por allá, lograron que Napoleón decidiera invadir México. Entonces es cuando llegan las tropas, las tres, ¿no? Francia, España e Inglaterra, a reclamar viejas deudas que el gobierno mexicano reconoce, pero no tiene dinero para pagar. Y Inglaterra y España reconocen la buena voluntad de México, se retiran después de las firmas de los Tratados de la Soledad, pero Francia decide desconocer eso, o no aceptar esas promesas de pago del gobierno de México, y decide atacar, que es precisamente cuando atacan Puebla. Se da la batalla del 5 de mayo, que ganan los mexicanos al mando de Ignacio Zaragoza, con el apoyo de los grupos Acapuaxtlas, o del poblado Zacapuaxtla en Puebla. No hay que olvidarnos de eso, y con el apoyo también de otros militares, entre los que destaca, por supuesto, Porfirio Díaz. Y pues una vez que ganan esa batalla, pues no logran detener por completo el avance francés. Los franceses se recuperan de esa derrota, sitian Puebla en el 63, toman la ciudad de Puebla y llegan a la Ciudad de México. Don Benito Juárez entonces inicia el segundo recorrido por el país. Ya en ese momento ya no va a salir de México, va a irse hacia el norte, y aunque la prensa conservadora decía que había salido de México, eso es falso, nunca sale. Lo más que llega hacia el norte es a Paso del Norte, o llamada
una ciudad llamada Ciudad Juárez, precisamente por don Benito, ¿no? Entonces, pues ya con los franceses aquí en la Ciudad de México, pues son más fáciles las gestiones y logran estos mexicanos, Francia, encabezados por don José María Gutiérrez de Estrada, logran convencer primero ya habíamos dicho a Napoleón, y después ofrecerle la corona al príncipe Maximiliano de Habsburgo. Gutiérrez de Estrada encabeza la misión en Europa, van varios mexicanos, otro era, no me acuerdo del nombre, pero de apellido Hidalgo y Esnaurrizar, que forman esta comisión, le ofrecen a Maximiliano la corona en nombre, digo, por favor, o sea, 10 mexicanos ofreciéndole la corona, ¿no? Como ofreciéndole el país. Es algo que me cuesta trabajo imaginar, pero sucedió. Y Maximiliano todavía pone como condición que se haga un plebiscito para conocer la opinión de los mexicanos, ¿no? Pues resulta que pues esto se hace seguramente entre los más conocidos y la gente que ellos ya conocían que iban a afirmar que si querían un príncipe extranjero gobernando. Le llevan esas firmas a Maximiliano, lo convencen y viene a México. Sabemos, ya le hemos platicado en otras muchas ocasiones, cómo Maximiliano va a llegar Maximiliano y Carlota, claro, llegan en junio de 1864 y establecen un imperio, ¿no? Mientras Juárez, insisto, va hacia el norte y su familia se separa. Es cuando gran parte se queda en México y el resto de su familia se va a Estados Unidos, se establecen en Nueva York en condiciones precarias. Allá mueren 2 de sus hijos, incluido a Pepe, el hijo que Juárez, dicho por él mismo, que más amaba, y pues mueren, insisto, derivado de las condiciones en las que vivían, porque aunque sí tenían una casa para vivir, pues no tenían todas las comodidades y los niños, sobre todo Pepe, se sabe con más claridad, muere, si no me equivoco, pulmonía, o sea, de una enfermedad derivada pues de los fríos neoyorquinos, ¿no? Entonces, una situación muy terrible para Juárez, mientras estaba por acá lidiando con las tropas francesas. Y aunque Maximiliano no va a irse a vivir a Tacubaya, sí establece pues su corte en el castillo de Chapultepec, pues que hoy sabemos que es vecino de Tacubaya. Entonces, pues los tacubayenses han de haber estado gozosos de la cercanía del emperador, que tenía pues 2 espacios para vivir: el castillo que arreglan y acondicionan para vivienda, aunque ya Miramón había acondicionado una parte y había vivido ahí. Incluso durante su gobierno nace su primer hijo, Miguel, por supuesto, también llamado, igual que su papá, y ahí lo bautizan en la capilla del castillo. Pero pues Maximiliano llega y se vale de un arquitecto mexicano, me acaba de ir en este momento el nombre, Ramón Rodríguez Arrangoiti, que pues hace pues gran parte de las obras que se llevan a cabo en el castillo para dejarlo habitable, ¿no? Fue en ese tiempo cuando se nombra director del Teatro de la Corte a José Zorrilla, el autor de Don Juan Tenorio, y es cuando él escribe esa frase de que no ha visto México desde Chapultepec, no ha visto la tierra desde un balcón del paraíso, ¿no? Entonces, entendemos que desde Chapultepec el paisaje era espléndido, pero acuérdense que la semana pasada comentamos cómo la marquesa Calderón de la Barca decía que desde Tacubaya era mejor el paisaje que desde Chapultepec. Todavía era mejor. Entonces, hay que entender que, pues, escogieron lugares muy bonitos, tanto los que hacían allá sus mansiones, como los que, como Maximiliano mismo, ¿no? Entonces, Maximiliano, entonces, les digo que no, pues sabemos bien que no dura mucho tiempo en el gobierno, son 3 años, pero 3 años que a la nación, al país, pues le cuestan muy caros, ¿no? O sea, son 3 años de guerra, son 3 años de que si bien en algunas partes del país
la situación era más o menos calmada. En otras partes, pues el rechazo constante, porque pues Maximiliano estuvo apoyado, como ya dijimos, por el ejército francés, que pues en un momento dado, en 1865, abandona México. Maximiliano está a punto de abdicar, pero su madre le dice que un Habsburgo no claudica, y por supuesto no puede abdicar a la misión que tiene encomendada. Entonces prácticamente se retracta de esa decisión que había tomado, y es cuando regresa a la ciudad, y de la Ciudad de México se va a Querétaro, y en febrero de 67 se refugia en Querétaro, y allí es donde ya las tropas liberales, fortalecidas por 3 años de guerra, van a lograr sitiar Querétaro y finalmente logran la caída del imperio. Entonces, Maximiliano Miramón y Mejía, Maximiliano por supuesto como emperador, Miramón y Mejía como sus 2 generales más cercanos, pues van a ser fusilados el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. Si ustedes van a Querétaro, no dejen de visitar el Cerro de las Campanas, porque además de que tiene el nombre porque las piedras suenan como campanas a la hora de golpear una con otra, tienen un sonido muy especial, eso es un hecho, no sé a qué se deba, seguramente alguien nos podrá dar la explicación científica, pero tienen un sonido muy particular. Pero en la cumbre del cerro, que no es muy alto, en el lugar donde fueron fusilados Maximiliano Miramón y Mejía, el hermano de Maximiliano, el rey Francisco José, el emperador Francisco José de Austria, mandó a hacer una capilla en donde están los nombres de los 3 que fueron allí fusilados, y están unas pequeñas columnitas que señalan el sitio donde estaban, ¿no? Una capilla bonita que recuerda eso. Y en 1967, 100 años después del triunfo de las armas liberales sobre el imperio, el gobierno de México, en aquel tiempo México estaba gobernado por Gustavo Díaz Ordaz, manda hacer una gran estatua de Juárez que ahora preside el Cerro de las Campanas. Y creo que es muy lógico. O sea, es difícil pensar que el Cerro de las Campanas solo se guardara en la memoria de Maximiliano. Querétaro debe de estar súper orgulloso porque fue allí, en ese lugar, donde se logra el triunfo de las armas liberales, ¿no? Entonces, por eso allí ahora está una gran escultura de Juárez que domina el paisaje de Querétaro. Entonces, decíamos que pues Maximiliano no logró más que 3 años de gobierno, y después de que había logrado ese triunfo, pues Juárez va a regresar a la Ciudad de México. Y pues a partir del triunfo liberal y del establecimiento de las leyes de reforma, como digo, y a pesar de que hubo tanta transformación en la fisonomía urbana, merced a la destrucción de gran parte de los conventos, a la apertura de nuevas calles, pues Tacubaya era una ciudad separada de México. Es decir, no hubo mayor problema en Tacubaya. La tranquilidad vuelve a establecerse, la gente comienza otra vez a trabajar. Me imagino que todos estos tacubayenses que tanto se habían entusiasmado con la llegada de Maximiliano, pues no les queda más remedio que regresar a sus antiguas actividades y volver a sus casas, ¿no? De nuevo tranquilos. Y pues ya después de la muerte de Juárez en 1872 y la llegada al gobierno de Porfirio Díaz, pues la cosa empieza a tranquilizarse. Entonces podemos decir que con la llegada de Díaz y con la fortaleza económica que se logra durante su largo periodo gubernamental, la gente de Tacubaya, que ya de por sí eran gente de mucho dinero, pues empiezan a adquirir fortunas. Entonces podemos decir que es en ese tiempo cuando se comienzan a construir las enormes mansiones. Ya existían la de los Escandón y la del Parque Lira, que era una mansión desde la época, pues prácticamente desde la colonia, ¿no? Entonces, que había tenido diferentes dueños. Ya habíamos comentado
al conde de la Cortina, que había logrado tener esa colección maravillosa de arte, que después compran los Escandón. Y los Escandón pues se habían sabido acomodar a los avatares del tiempo y habían logrado mantener su fortuna, ¿no? Entonces, la casa del Parque Lira ya también era de otra parte de la familia Escandón, de los Barron, que estaba casado con Escandón, y la otra casa de los Escandón, de la que ya no queda más que la capilla, como ya habíamos comentado, en el actual Hospital Escandón, que mantiene esa capilla en pie. Yo les recomiendo, yo algún día entré solamente solicitando conocer la capilla, ¿no? Y si me dejaron entrar, valió la pena. Es una capilla pequeña, bueno, tomando en cuenta que era la capilla de la casa, pues es muy grande, pero es bonita, es pequeña, pero, insisto, pero tiene su encanto. Vale la pena que la vayan a visitar. Y seguramente la dirección no me la sé, pero pues yo la encontré porque la busqué y encontré dónde está el Hospital Escandón, y no es nada difícil, ¿no? Está en Tacubaya, un poquito hacia arriba por Observatorio, atrás del Observatorio. Pero insisto, todo esto es interesante porque nos va dando esa fisonomía, bueno, esa idea de cómo se transforma la fisonomía con la llegada de Porfirio Díaz. Entonces, este lujo de comodidades, modernidades, empiezan a llegar a Tacubaya, y es muy interesante cómo a Tacubaya van a llegar, insisto, todo tipo de modernidades, como las líneas telefónicas, que esto fue muy interesante porque si uno ve el directorio telefónico, aquí tengo la cita, el servicio de larga distancia se inauguró hacia Tacubaya en 1895. Entonces, realmente, pues, fueron de los lugares. Y dice aquí que el servicio de larga distancia entre Tacubaya y Tlalpan, ya entre México y Tacubaya seguramente era desde antes, aunque Tlalpan también tuvo la primera línea de larga distancia, ¿no? Entonces, vamos a ver, antes de continuar y hablar del porfiriato, que también tengo mucho que decir, antes de seguir comentando, que también, ustedes saben que en la época es que iba a decir que también después de Porfirio Díaz va a haber planes salidos de Tacubaya, desafortunadamente también, o sea, después del gobierno de Díaz. Pero les quería enseñar unos planos y unas fotos de Tacubaya, precisamente para que entiendan cómo era Tacubaya en este proceso del que les estoy hablando. Déjenme ir abriendo algunas y las vamos viendo. Este era el paisaje de Tacubaya, México visto desde el arzobispado. Ya comentábamos cómo desde el arzobispado se veía México completo, ¿no? Entonces vean la paz, la tranquilidad, los caminos. Aquí se alcanza a ver algo de la ciudad al fondo, los cerros. Realmente era un paisaje verdaderamente tranquilo. Esta es una litografía de Nebel, que está más o menos fechada en 1836. Entonces, podemos darnos cuenta por qué la gente pues prefería Tacubaya sobre cualquier otro lugar si se trataba de hacer una casa de descanso. Esto son los indios carboneros, vista general de México desde Tacubaya. Otra vez, esto es de otro autor, aquí dice Lenert, pero estos indios carboneros los ponen en primer plano, que es muy interesante, siempre ahí con su perro, el burro que va cargando el carbón, y evidentemente pues eran necesidades que se tenían que cubrir. No había otro tipo de combustible para calentar hasta la comida, ¿no? Entonces el carbón pues resultaba muy útil. Aquí de nuevo vemos esta tranquilidad, los templos, no sé si esto sería Chapultepec, esto de aquí de este lado, pero vemos el acueducto y que pues precisamente pasa por Avenida Chapultepec, y vemos la tranquilidad del paisaje, ¿no? Esta otra es una fotografía de la Capilla de la Santísima en Tacubaya.
si no mal entiendo, ya no existe, pero podemos ver también este ambiente campirano que hemos visto en otras imágenes. Esto ya es 1869, de nuevo el camino de Tacubaya a Chapultepec, y vemos cómo van caminando. Aquí sí se ve con mucha claridad el castillo, acá a mano izquierda, y vemos pues cómo diferentes tipos de indígenas llevan sus productos, porque esto está fechado en 1869, que podemos darnos cuenta de que iban hacia allá todos estos grupos de comerciantes, precisamente hacia donde hay compradores, ¿no? No vas a ir a donde no te compran, vas a donde te compran. Y aquí podemos ya darnos una idea más clara. Dice la villa de Tacubaya, es el centro de Tacubaya. Esto, híjole, yo aquí ya empiezo a dudar, pero porque es que está tan absolutamente transformada Tacubaya, que creo que este es el portal de Cartagena, pero la plaza de Cartagena ya ni siquiera existe. Hay un mercado, sí, de Cartagena, que tiene otro nombre, pero que se le sigue conociendo como Mercado Cartagena. Y ese portal, si no mal entiendo, es esto, era este portal de Cartagena, o bien, híjole, es que por la forma sí creo que es ese. A mí me matan todos mis amigos que se identifican también, e insisto, yo no quiero hablar mucho de sitios y de lugares porque mi amiga la arquitecta María Bustamante es la experta. Sin embargo, dejando a un lado si esta ubicación es el mercado de Cartagena, bueno, es el portal de Cartagena, que por supuesto no existe, o bien otro sitio del que ahorita vamos a hablar, de cualquier manera, lo que me interesa que vean aquí es cómo ya se empieza a poblar este paisaje, ya comienza a haber mucho movimiento, y vemos aquí a señores muy bien arreglados y muy bien vestidos en las azoteas de las casas, y las diligencias, pues seguramente que van y vienen a México. Acá, esta otra sí es lo que yo les digo. Esta sí es la villa de Tacubaya, pero desde otro ángulo. Este es el ángulo que hoy forman las calles de Avenida Jalisco y Avenida Revolución. Entonces, podemos ver y esto, si no me equivoco, es la Hacienda de la Condesa. La Hacienda de la Condesa, que llegaba desde aquí a todo lo que ahora es la Colonia Condesa. O sea, se alargaba hacia allá, mucho más. Entonces, podemos entender muy bien aquí este triángulo, y lo que estábamos viendo de Cartagena, pues era hacia otro lado. Entonces, esto también está fechado en el 69, y podemos ver aquí la barda que dividía la hacienda, y aquí estas dos avenidas que, bueno, ahora conocemos, ¿no? Pero vean los campos de cultivo, y ya comienzan a destacar algunas de estas grandes casonas de las que venimos hablando y de las que hablamos también. Esta es la capillita justo de la casa de los Escandón, que les digo que sobrevive dentro del Hospital Escandón, y que les invito a conocer. Al interior tiene las fotos de los dos Escandón. Este es el Parque Lira, también más o menos en esa época. Esta foto dice 1873, sería a la muerte de Juárez, y que hoy día pues es un parque público, pero en aquel tiempo era pues propiedad de los Barron Escandón. Esta foto de verdad me encanta, es la misma del Parque Lira, la casa de los Barron, es la presidencia de Eustaquio Barron en Tacubaya, 1873. Esta foto me la mandó Juan Carlos Briones, y esta fuente sobrevive. Y encontré una fotito, déjenme ver si la tengo aquí a la mano para enseñárselas. Aquí está. Esta la saqué de planos de los avisos de internet, pero es la misma imagen. Ahí la están viendo, más que está de espaldas. Es este niño abrazando pues como a un águila, que es la que, que es de donde sale el agua hacia acá. Y acá tengo otra fotito actual del Parque Lira, con esta fuente aquí sin agua.
está muy chiquita, pero bueno, para que vean, es la misma fuente, sobrevive. Lo que cambia evidentemente es el entorno. Y otra vez está, pero un poquito más grande. Aquí sí la vemos en el... No, siempre está al revés. Aquí está de espaldas. Es un ganso. Aquí sí la veo con mucha claridad. Dije hace rato que podía ser un águila, pero no, es un ganso que está... El niño lo está abrazando y como vimos en la otra foto, por aquí por el pico del ganso sale el agua. Entonces, son el Parque Lira sobrevive, la casa del Parque Lira también, pero con muchas transformaciones. Pero me encantó encontrarme con esta foto de este lugar, con esta fuente que aún sobrevive. Eso es fantástico. Acá seguimos aquí, y aquí hay otra de la ciudad de Tacubaya, y no dice lo del portal, pero sigo pensando que este es el portal de Cartagena, como se los dije hace rato, mismo que desapareció, les repito, con las obras de los años 50, que de eso vamos a hablar posteriormente, yo creo que en una sesión aparte. La destrucción de Tacubaya, la desaparición de todo este entorno fue verdaderamente terrorífico. Creo que es uno de los lugares donde más daño se ha hecho. Aquí, esta foto, yo le puse el año al cálculo, la verdad no sé. Aquí está otra vez la capilla de los Escandón, y esta es la maravillosa casa. Esta es otra foto enviada por Juan Carlos, que le agradezco muchísimo. La maravillosa casa de los Escandón, de la que leímos algo la vez pasada, que decía Manuel Paino que tenía un patio cubierto con cristal. Entonces, esta entrada, este edificio sobrevivió hasta los años 60, convertido en Escuela Militarizada México. Pero sufrió un incendio en el 1962, 63, no me acuerdo, tengo la fecha, luego se las leo. Y el periódico decía, la vetusta casa sufrió daños, los alumnos no. Casi, dada el tono de la nota, podría parecer que el incendio fue provocado para poder tirar esa casa y hacer una construcción nueva, lo cual me parece un desatino impresionante, porque ya no han de haber querido la casa. Ahora, yo no estoy haciendo ninguna acusación, me pareció por el tono de los periódicos, de las notas de los periódicos, que había sido prácticamente deliberado para poder, casualmente nadie sufre ningún daño, se queman los colchones y claro, se quema la casa, y entonces pues ya no hay más remedio que demolerla, ¿no? Lo cual me parece una pena, porque hubiera sido muy interesante poder conocer esta casa que vemos aquí. Esta foto, aunque es del 90 y es una foto pequeñita, se las quise traer. Ya estamos hablando del Porfiriato, pero como ahorita vamos a entrar a hablar más del Porfiriato, les quise enseñar esta imagen. Es un mosaico, y este mosaico lo encontré también en el internet. Es muy interesante porque nos da la idea de cómo eran las fábricas y los espacios. Para los que no tienen ni idea dónde estaba la fábrica de calzado y curtiduría Excelsior, les voy a decir, es la esquina de Carlos B. Cetina y Benjamín Gil en Tacubaya. Aquí pasa Benjamin Franklin. Acá está lo que del lado izquierdo, digamos, aquí donde están todos estos letreros de fábrica de calzado y curtiduría, es donde está, que estuvo el Colegio Alemán y ahora es parte de las instalaciones de La Salle, también de la Universidad La Salle. Esta parte de acá atrás, insisto, sería Benjamín Franklin. Aquí está la secundaria técnica número 8, donde tuve el placer de trabajar muchos años, bueno, como 5, tampoco tantos. Y lo que más me impresiona es saber, porque vi las fotos que tenían ahí en la dirección de la escuela, que en este espacio, en esta fábrica, seguramente en este pedazo, comenzó la secundaria técnica. Y luego tiran esto todo esto ya no existe, pero yo creo que existía cuando menos esta parte, porque hay fotografías de esta entrada, ya siendo secundaria técnica número 8. Y
Pues de esto ya no quedó nada. Cuando yo trabajé ahí, y era una escuela construida, un edificio construido en los años 60, pero había fotografías de este espacio, sobre todo esta entrada maravillosa. Hay fotos, la pueden buscar en el internet, pero son muy chiquititas, por eso no se las traje para acá, pero valdría la pena que le dieran una ojeadita. Pero, y esta parte de aquí, de esto, de esta zona que está aquí donde dice la palabra Excelsior, esto sobrevive una parte pequeña, no sé cuánta porque no ha entrado, pero durante el tiempo que yo trabajé en la técnica 8, ya en el nuevo edificio, nuevo, decir, de los 60, esto, nuevo comparado con este, pues, aquí había una fábrica de chocolates de Sanborns. Entonces, todo el tiempo que uno estaba aquí en la escuela, le llegaba el olor del chocolate. Al principio era muy agradable, después era insoportable y ya después te acostumbrabas. Pero todo el entorno, como ustedes se pueden dar cuenta, ha variado de manera impresionante. Incluso el dueño de la fábrica era Carlos Becetina, de tal manera que la calle se llama Carlos Becetina. O sea, esa calle se sigue llamando, es Benjamín Gil y Carlos Becetina. Se sigue llamando así, pues en honor del creador de esta fábrica, de la que no queda absolutamente nada. Bueno, tal vez ese pedacito, como les digo. Esta es una de las mansiones más retratadas y más reconocidas. Leímos la vez pasada cómo era la casa de los Mier. Y déjenme ver si encuentro ahorita el texto de manera rápida para leerles ese pedacito. Acá, creo que está aquí. Déjenme checar si es cierto que está aquí. Es que como les digo que yo participé en muchas conferencias de las que me invitaba mi querida amiga Celia Maldonado. Aquí. La única residencia importante fue la de don Antonio Mier y Celis en la década de los 80, tal y como lo estamos viendo, en el vértice del ángulo que formaban las calles Real y del Calvario. Voy a poner primero la foto adelante y lo malo es que si les leo se vuelve a poner esto, sí. Donde un arco señalaba la entrada a sus posesiones. Era de estilo mixto, inspirado en el arco de Constantino. Había 4 tibores, de Constantino del Carrusel. En lo más alto había 4 tibores con los que se remataban otras tantas columnas que se prolongaban en el segundo nivel hasta la parte superior. Aquí las estamos viendo. En el centro, arriba del medio punto del arco mayor, había un monograma con la palabra Mier, que es esta partecita que vemos aquí. Esto sería el monograma con la palabra Mier. Cuando se tendió la vía de los ferrocarriles que pasaban por Chapultepec, el dueño de la casa mandó conectar una vía para que entrara el ferrocarril por debajo del arco central. Aquí no se ve esto, se ve que la vía pasa por acá, de frente, no se ve que entrara, a lo mejor, pues, en este caso ya lo habían movido, o todavía no se conectaba o no entraba por este arco, sino por una parte de atrás, porque vamos a ver de qué tamaño era. La casa de los Mier era muy amplia y lujosa y poseía ricos y muy hermosos muebles. Al centro del enorme jardín se encontraba una capilla que aún existe y que es la reproducción a escala del Panteón de Agripa. Esto lo vamos a ver también, tenemos fotos de esto para mostrárselas y es un arco fantástico. Aquí podemos ver la calle como en reparación, pero la casa, ustedes pueden ver aquí los árboles, se continuaba en lo que hoy son 3 manzanas. O sea, esto es Avenida Jalisco, la foto es más antigua, aunque aquí diga Avenida Jalisco. Esto es Avenida Revolución y esto es Avenida Jalisco y esta es la casa de los Mier. Tal vez no fue esta foto de época de su mayor esplendor, porque la calle, insisto, aquí se ve medio maltrechona ya, ¿no? Podría ser que no fuera de sus mejores momentos. Y después, esta foto me encanta. Ustedes a lo mejor están viendo ahí nada más una masa, allí medio informe, pero ahorita lo agrandamos un poquito. Ya les he mostrado en otras ocasiones estas páginas del periódico El Mundo Ilustrado, que era un semanario que se publicaba pues cada domingo.
pero tenía una parte dedicada a las grandes casas, ¿no? Las casas que habría que hacerles mención. Entonces dice alrededores de México Tacubaya, y está la casa del señor Islas, la casa de la señora ¿qué? Breves, ahorita les digo qué dice ahí. M.R. Rivers, casa del señor Daniel Garza, que hoy hay una colonia que se llama así, una calle de la Alameda, casa del señor Islas, aquí no alcanzo a ver, casa de otra vez Garza, otra vez Islas. Entonces la casa del señor Garza son estos tres. Vean nada más qué mansiones había en Tacubaya. Vean por favor el tamaño de esta mansión, los patios, y eso que no les estoy enseñando ni los míos ni los Escandón. Entonces, y ese es el señor José María de la Vega. Son impresionantes las casas que había. Y entonces a la gente pues le ha de haber parecido muy entusiasmante salir en esta sección, que su casa saliera aquí retratada, porque pues hablaba de su poderío económico, ¿no? Aquí en 1910, la construcción del Observatorio de Tacubaya, que, como les digo, se construyó junto al arzobispado. Pero vean todavía el panorama alrededor, y este es increíble, pero se demolió para hacer la prepa 4. ¿Qué no podría haber sido ahí la prepa? O a lo mejor empezó ahí y pasó como la técnica 8, que empezó en el edificio antiguo y en la época de Díaz Ordaz destruyen estos edificios para hacer nuevas construcciones. La verdad, no lo sé. Pero aquí tenemos unos planos que también les quiero enseñar, porque este plano, por ejemplo, es muy llamativo. Es una colonia Nueva Tacubaya que no se hizo nunca, pero que iba a estar siguiendo el trazo de Reforma, porque sería más o menos, es anterior al trazo de Reforma, es 1859, pero en los caminos de la Hacienda de la Teja, justo donde ahora pasa el Paseo de la Reforma, y está la colonia Juárez. Aquí dice Calzada La Garita del Calvario, que había muchos en esto, calle del Fomento y los Arcos de Chapultepec. Entonces, esta es la avenida Chapultepec y se iba a construir aquí. No se hizo, pero yo ya les he comentado cómo hay muchos planos que a veces desconciertan mucho, ¿no? Este es Tacubaya, 1897, y aquí podemos observar cómo pasa el río de la Piedad, cómo llegaba hasta la Piedad, como habíamos platicado ya alguna vez. Esto, fíjate, incluía, ay no, Dios mío, ¿a poco incluía terrenos de Narvarte? Aquí está Romita, aquí está el pueblo de la Piedad, aquí está la colonia Hidalgo, que ahora es la colonia de los doctores, aquí está Camino de México a San Ángel, aquí está la Piedad, aquí esto sería más o menos la avenida Cuauhtémoc, perdón y aquí está el viaducto. Esta es una seña muy clara. El viaducto y este más o menos es el eje central, pero aquí se desvía, porque esta es avenida Cuauhtémoc y el eje central pues está hacia acá. Aquí está el Panteón Francés, que sobrevive antes de cruzar el viaducto, y el pueblo de la Piedad, de la que ya habíamos hablado alguna vez. Entonces, este es el viaducto que pasa por Tacubaya y que después aquí se convierte en viaducto Río Becerra y pasa por, esto sería Avenida Revolución. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Es pensar, esto sería viaducto Río Becerra y sube hacia la parte de las lomas de Tacubaya y las lomas de Becerra. El antiguo camino a Toluca, este sobrevive con ese nombre, el camino de Nonualco a Tacubaya. Aquí está el pueblo de Nonualco, que yo platiqué con ustedes algo la vez pasada, que les decía, me cuesta mucho trabajo explicarles dónde está, porque ahí me llevó, hay que reconocerlo, me llevó Rodrigo Hidalgo. Yo creo que yo sola no llego, pero no es tan difícil, lo estamos viendo. Lo que pasa es que está como perdido arriba del periférico. Son lugares que es muy difícil de ubicar, ¿no? Hoy día. Entonces, pero esta sí es fácil, esta es Avenida Revolución y aquí está el viaducto. Entonces, aquí vemos la parte poblada de Tacubaya, son terrenos de Narvarte,
terrenos del rancho de Nápoles, que por supuesto ya es la colonia Nápoles, y que camino de Xola a La Piedad debe ser Puente de la Morena, alguna de estas calles por allí, y el pueblo de San Lorenzo y Tlacoquemeca, esto es parte de la colonia del Valle, ¿no? Camino Santa Lucía se sigue llamando así, terrenos del Olivar de los Padres, y San Juan, hay una colonia que se llama San Juan Miscuac, San Juan, la iglesia de San Juan y Guadalupe, que está pues atrás de la Plaza de Toros, no sé cómo explicarme, porque aquí está la colonia Nápoles, también eso es muy fácil como de ubicar, y la colonia Narvarte, la hacienda de Narvarte, el pueblo de La Piedad, y aquí Tacubaya. Soy, y se lo señalo aquí con una línea, soy la avenida Revolución, y esta sería Avenida Jalisco, que se convierte ya hasta la fecha en el antiguo camino a Toluca. Acá está. Entonces, todo esto era la casa de los Mier, de la que estamos hablando. Esto es ay Dios mío, este plano es de 1897. Entonces, podemos calcular que ya existía esta casa, ¿no? Aunque aquí tiene una calle que atraviesa, pero hoy día la atraviesan 3. Entonces, realmente es muy interesante ver cómo la fisonomía de Tacubaya le daba esta imagen, ¿no? Al triángulo que ocupaba la casa de los Mier. Entonces, es muy interesante hablar de estos planos, en donde Tacubaya, acá ya era el municipio de México, la municipalidad de México. Es interesante también Camino de Belén, que aquí está Romita, insisto, el pueblo de la colonia Roma ahora, y pues por acá de estar también el acueducto, ¿no?, de Belén, y la colonia, insisto, de los Doctores. Entonces, es muy interesante, aquí está el Panteón de Dolores, esto sería Constituyentes, y aquí dice Rancho Viejo, Camino de las Maderas. A esta calle de Constituyentes se le llamó Madereros durante muchísimo tiempo, todavía en buena parte del siglo XX. Yo no conocía ese nombre, pero hay mucha gente que sí, y la gente que vive por ahí, tengo varios amigos que viven por ahí, que saben perfectamente que la avenida Constituyentes se llamaba Madereros, para subir al Panteón de Dolores. Aquí está. Entonces, todo esto, las lomas del Rey, desde el Molino del Rey, y camino a los Morales, a la hacienda de los Morales. Entonces, este mapa se los hago un poco más chico para que vean: municipio de Tacubaya, junio de 1897, lo dice aquí. Y esto es Mixcoac. Entonces, aquí ya se dan una idea clara de más o menos dónde estamos ubicados. Es un plano precioso que, si no me equivoco, es del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Tenemos otro también del mismo año, no tan bonito, pero era la época en que pues Tacubaya estaba en la cúspide, entonces de lo más importante, ¿no?, de las ciudades más destacadas, de las ciudades como tal. Les digo, miren, aquí ya se distingue, a pesar de que es del mismo año, la colonia San Pedro de los Pinos y el rancho de San Pedro de los Pinos. Aquí pues San Pedro ya, y aquí la Nápoles, qué raro que es del mismo año, y aquí ya está la Nápoles fraccionada, y acá no. Y sí dice 1897, les juro. Aquí está, para que no crean que yo invento. Aquí está. Aquí está. Tacubaya, junio de 1897. Y aquí el rancho de Nápoles es un rancho, no tiene nada. Y que tiene pues el número, el año muy grande, y aquí la Nápoles está fraccionada. Ya se ve, y cuando menos aquí hay una parte Colonia Escandón también fraccionada. Bueno, cuando menos el intento de fraccionar. Entonces, aquí tenemos San Pedro, y
Sí, pues San Pedro de los Pinos, camino a la Piedad, calle de los Panteones, Panteón de la Concepción y Rancho de San Pedro. Camino a Santa Fe, calle de los Laureles, iglesia de San Juan. Y aquí está esta calle otra vez que les digo que es Avenida Revolución. Y aquí ya vemos una vía del tren. Aquí es la Casa de los Mier, que era muy importante. Hay que tomarlo en cuenta. Y aquí estaba el Parque Lira, de este lado, y la Casa de los Escandón tendría que estar precisamente por lo que hoy sería observatorio, por acá, por este rumbo estaría la Casa de los Escandón, por aquí. Entonces, realmente es muy interesante ver estos planos que nos permiten conocer y ver las transformaciones. No, yo les dije que aquí estaba, que esto era la Nápoles. No, esto es Escandón, de este lado, y la Nápoles estaría por aquí, todavía arriba de San Pedro, de este lado. Todavía no está fraccionada, en efecto. Esta parte no, esto me equivoqué. Aquí está la Escandón y esto es Revolución, aquí arriba de San Pedro o junto a San Pedro, pasando el río Becerra, que viene por aquí, Río de la Piedad, que tiene que venir. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Es que yo soy pésima para los mapas, qué espanto, pero pésima, me da una pena con ustedes. Aquí viene plano, aquí viene muy claramente así, como baja, y aquí está la Nápoles. Y aquí el río no se ve tan claro. Aquí dice Rancho de Xola, San Pedro, entonces la Nápoles estaría abajo, porque aquí no se ve San Pedro, pero sí el río que baja. Camino de Xola, Mixcoac, camino de Xola, tal vez sea este. Aquí dice río, pero puede ser esto mismo que viene bajando aquí. Entonces, sea como sea, lo que nos sirve es entender esta parte ya para 1897 con vías, y como aquí está lo que yo les decía hace rato en otra de las imágenes, la hacienda de la Condesa y las vías del tren. Y la casa enorme de los Mier, verdaderamente impresionante, la calle del arzobispado, la casa del arzobispado, perdón, que era donde justamente hablamos mucho, bueno, donde se quedaba Santana a vivir, que lo habíamos comentado muchas veces en otros momentos, en la vez pasada, ¿no? Este mapa es el con el que yo me quedo y me gusta muchísimo. Espero que a ustedes también. Entonces, aquí tenemos otro de 1899, donde más o menos es la misma historia. Aquí sí se ve Río de la Piedad, aquí se ve con claridad, y San Pedro de los Pinos. El Panteón de los Mártires, Panteón de Tacubaya, el Rancho de Xola, que ahora pues obviamente es la calle, Rancho de San Pedro, Colonia de San Pedro de los Pinos, y el Río de la Piedad, que justamente va a ser el viaducto que ya platicábamos, la Colonia Escandón, ya se ve como más fortalecida, y aquí de nuevo la esquina, el triángulo que forma o que daba, pues sí, constituía pues la Casa de los Mier, ¿no? Que eso es muy, muy, muy interesante. Entonces, aquí vemos cómo ya pues fue creciendo hacia acá. Esta es la calle de Juárez. La semana pasada también les hablé de un famoso asalto en Tacubaya en 1882, cuando asaltan la casa del recaudador de rentas, que tenía allí guardado el dinero seguramente que había servido para hacer las gestiones con los que iban a introducir precisamente el ferrocarril a Tacubaya, ¿no? Entonces, aquí se ve muy claramente la Alameda de Tacubaya, que hoy está
muy pequeña sobre Avenida Revolución, justamente antes de cruzar el viaducto. Allí no hay la menor duda de dónde está. Y entonces, este es San Pedro, esto es la Nápoles, aunque aquí ya ni siquiera dice Rancho de Nápoles, aquí dice Rancho de Xola, y por eso también es como que yo me confundo, y me confundo con mucha facilidad, y les pido una enorme disculpa. Entonces, aquí insisto, la Escandón, aquí ya tenía el nombre de las calles de la industria, calle del progreso, de la civilización, del comercio, agricultura, prosperidad, minería. Me falta Unión, que es una de las calles más conocidas para mí de... Aquí está, de la Unión y del Trabajo, que son de los nombres que no sé si todas estas se continúan, porque ahora existe Martí, por ejemplo, que aquí no está, porque obviamente no se le había puesto, todavía no se reconocía, pues a Martí como el héroe de la revolución, de la independencia de Cuba, ¿no? Todavía ni se lograba, creo que fue justo en esos años. Entonces, es muy interesante ver estos mapas y cómo podemos ver estas líneas sinuosas que nos hablan de las lomas, o sea, cómo aquí había plano de la ciudad de Tacubaya, escala 1 a 1500, a 5000, y equidistancia de las curvas. O sea, nos estamos dando cuenta que aquí, pues son cerros, ¿no? Las famosas lomas de Tacubaya. Qué interesante que aquí había dos panteones, prácticamente pues pegados entre la colonia de San Pedro de los Pinos y el rancho que estaba de este lado, y un panteón aquí y otro acá. Pero evidentemente pues se necesitaban los panteones, pues cómo no. ¿Cómo no? Tristemente se necesitaban y se necesitan. Otro plano está en azul, y las famosas copias, estas azules, de 1900 también, y aquí ya la colonia muy formada, de nuevo la Escandón, San Pedro, el Triángulo, y esto que dice colonia de Chapultepec. Ahora es San Miguel Chapultepec, toda esta parte de aquí atrás, de acá arriba, perdón. Eso es lo que podemos identificar aquí ya como un avance más. Es interesantes estos dos planos que les voy a mostrar, porque este es de 1900 y dice plano de la Ciudad de México. Ya tiene muy marcado el Paseo de la Reforma, el intento pues de urbanización de la colonia Juárez, y que ya habíamos comentado las 3 o 4 programas que tuvimos de la Juárez, cómo no se va a poblar de manera acelerada y que se va a quedar pues, más o menos hasta Amberes, hasta los años 20. Y aquí todavía ni siquiera tenían los nombres de las calles, sino que todavía eran Reforma 1, 2, 3, 4, Reforma Sur, Reforma Sur, Reforma 7 Norte, Reforma 10 Norte y Reforma Sur. Así todavía no le daban. Aquí, aunque ya había habido intentos de ponerles nombres, en 1900 todavía no se les daba, y aquí vemos cómo estaba poblado solo la primera parte de la colonia Juárez. Esta más o menos sería la calle de Lucerna, y esta, que es la que va a dar entrada a esta que es la colonia del Paseo, que va a ser la primera colonia que ya va a tener todas las comodidades y las que ya habíamos hablado. Esta fue la primera colonia Juárez, y esto que se había formado como consecuencia de la ampliación de la colonia de los arquitectos que estaba aquí, y que aquí sí se conserva el nombre arquitectos. Entonces, ¿aquí qué vemos? Pues que la ciudad se acababa en esta parte. Aquí está Romita, ya ni siquiera se considera ciudad, todo es campo. Aquí está el bosque de Chapultepec, calzada de Tacubaya, pero ya Hacienda de la Condesa, calle de la Ranchería, pero ya no se ve Tacubaya, a pesar de que en 1900, pues estamos viendo los planos de 1897, pero en este plano de 1907 ya incluyen en la Ciudad de México, aunque no pertenecía a la Municipalidad de México, el nombre, la ciudad de Tacubaya. Plano de la Ciudad de México dice
con indicación de las obras de saneamiento ejecutadas y las que se tienen proyectadas. Pero aquí ya está Tacubaya. O sea, ya está esta calzada de Tacubaya, que se va a convertir pues, en Revolución y Jalisco, como lo vemos aquí. Ya vemos mucho más poblada esta parte, Rancho de la Hormiga. Acuérdense que el Rancho de la Hormiga hoy son Los Pinos, es el Rancho de los Pinos, o la que fue muchísimos años, pues no es rancho, se le llamó Rancho de los Pinos porque don Lázaro Cárdenas, el general, le va a poner ese nombre, pero originalmente era el Rancho de la Hormiga, aquí lo vemos, y este camino de madereros, ahora sí, ya con ese nombre de madereros que subían hacia Dolores, vemos esta construcción, ¿no? Aquí vemos todavía muy bien, muy claramente solo esta calle que se abría, y luego vamos a ir viendo cómo la casa de los Mier se separa. Vemos con mucha claridad el río de la Piedra, el río de Tacubaya, y vemos la colonia Escandón ya bastante poblada para 1907. Entonces, vemos cómo se va transformando, se va llenando de casas, aunque las casas de verdad eran tan grandes que pues se ven así como pintitas, pero esto era todo solo una casa. O sea, esto es lo impresionante. Esta es la que tengo, digamos, mejor ubicada. Esta es la casa de los Mier. Bueno, este triángulo, pues, el triángulo que se forma aquí. Déjame volverlo a dibujar, a ver si queda mejor, así con esto. Todo esto. Entonces, ¿se ven algunas construcciones? Pues sí, porque lo demás, pues con toda seguridad, eran jardines, ¿no? Entonces, es precisamente esa calle cuyo arco de entrada acabamos de observar y, pues, insisto, lugares verdaderamente paradisíacos, espacios gigantescos, el camino a Dolores, porque vamos hacia el Panteón, y la calle del Arzobispado. Esto es del Oidor Carvajal, que también así se le llamaba, y hoy es observatorio. Entonces, aquí seguramente todo esto es la casa de los Escandón, toda esta parte. Junto a la plaza de Cartagena, y hoy aquí es un pasadero a desnivel y nada más está el mercado y es el metro. Ay, no, es una zona que nada recuerda, pues, lo bonito y lo maravilloso que era esa zona y la importancia que tuvo Tacubaya en su momento. Tan impresionante fue, o tan impactante era, que se hizo, bueno, Luis Hans, compositor que creó, entre otras cosas, una danza, una contradanza, con el nombre de Tacubaya en sus recuerdos de México. Esto es muy bonito y aquí la tengo. Espero que se pueda escuchar. A ver si es cierto. ¿Qué les pareció? Espero que sí lo hayan podido escuchar y les haya gustado, porque finalmente estaba yo tratando de ver aquí esto fue una interpretación de mi queridísima amiga Silvia Navarrete, pero estaba buscando de cuándo fue que la publicación se hizo entre 1860 y 61. El libro se llamó Recuerdos de México y es una serie de composiciones musicales
sobre nuestro país del alemán Louis Hahn. La publicación entre 1860 y 61 de las piezas que conforman su repertorio significó, por un lado, la circulación de una serie de obras sinfónicas inspiradas en la vida cotidiana del México decimonónico y, por otro, el registro visual de un país que el desarrollo urbano dejó en el recuerdo. Este volumen, de donde saqué esta imagen, recupera las litografías que ilustraron las partituras escritas por Louis Hahn y las acompaña con el comentario de mi queridísimo Guillermo Tovar de Teresa, que en paz descanse. Entonces, esto era interesante para mí, como mostrarles cómo estos compositores que vienen de otras partes, que visitan el país, pues se quedaban asombrados con Tacubaya, e ilustra sus recuerdos de México con esta imagen de la Casa de los Escandón. Entonces es fantástico. Yo creo que aquí se observa mejor la cúpula que en la foto que les mostré, y esta debe ser la cúpula que cubría el patio central y que donde había también pinturas, como lo leímos la vez pasada, eran aquellas pinturas que le había comprado a el conde de la Cortina. Es muy interesante pensar en cómo se fue conformando esta clase social muy adinerada que ya existía, pues lo hemos visto cómo fue ahí donde se van a gestar todos estos planes contrarrevolucionarios, porque pues era esta gente que no quería perder los privilegios que tenía, no quería modificar en nada su forma de vida y consideraba que solamente con un gobierno dictatorial, como se le ofrecieron a Santa Anna primero en el 53, luego el ofrecimiento de Napoleón III del establecimiento de la monarquía, y como anteriormente pues habían creado o habían lanzado el plan de Tacubaya desconociendo la Constitución de 1857. Entonces, como venimos diciendo, es en el Porfiriato cuando va a adquirir este relumbrón, de verdad. Tacubaya se convierte en un sitio de grandes casas, de grandes mansiones, insisto, no solamente las que ya traían este abolengo de las familias, sino, por ejemplo, la más importante que se construye en estas épocas, pues es la de los Mier, pero ya había otras que desde antes se habían destacado, ¿no? Entonces, es interesante porque ahora les quiero hablar un poco de cómo justo en esta época, derivado de la bonanza económica, como les decía yo hace rato, también a Tacubaya pues se le va a dar este realce, porque lo comentábamos desde la vez pasada, cómo esta gente que empezó a tener tanto dinero y que empezó a hacer grandes fortunas y que ya tenía su casa de campo o que se la construye, pues aprovecharon todos los avances de la técnica y de la modernidad para llevar allá, como les dije hace un rato, la telefonía, pero también algo que va a llamar la atención, a mí me pareció sorprendentísimo, que el primer viaje de un tranvía eléctrico a Tacubaya, en México, es de México a Tacubaya. O sea, así como dijimos que el primer ferrocarril, lo comentamos cuando hablamos de la villa, que sale de México, va a la villa de Guadalupe, el primer tranvía eléctrico que se inaugura, que se pone en funcionamiento en este país, va a salir de México a Tacubaya. 15 minutos de recorrido, que implicó un trabajo de 2 años para atender las vías, porque había un tren de mulitas antes, pero el tranvía eléctrico pues significó cambio de vías, colocación de cables para que allí fuera el trole que le pasa la energía, y es muy interesante descubrir las crónicas porque estaba planeadísimo con mucho tiempo de anticipación que fuera el 15 de enero de 1900, como fue la salida de ese ferrocarril, de ese tranvía con rumbo a Tacubaya. Lo curioso del caso es que yo hice una especie como de cuento, de crónica, imaginándome ese día
con todos los invitados que la prensa reseña, diciendo que, bueno, pues ahí estaban todos los miembros del gabinete, estaban algunos embajadores, estaba el embajador norteamericano, el embajador inglés, estaba mucha gente allí, porque claro, era una compañía extranjera la que, porque acuérdense que pues en el porfiriato hubo grandes concesiones a las empresas extranjeras, ¿no? Entonces, esto estaba todo listo para arrancar a las 4 de la tarde. El ministro de Hacienda, Limantur, había llegado como con una hora de anticipación para pasearse allí, porque era una verdadera novedad. Fue algo así como el día que se inauguró el metro. O sea, era algo completamente nuevo, que nadie había visto un transporte de pasajeros que se moviera sin tracción animal. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Bueno, sí, existía el de vapor, el ferrocarril, pero esto eléctrico, que los tranvías existían, les digo, de mulas, pero sin mulas era como todo un espectáculo. Entonces, esto causó gran expectación, ya habían hecho varias pruebas, la gente ya los había visto circular, pero el día de la inauguración pues lo estaban esperando, ¿no? El tranvía salió de la estación Indianilla, donde ahora hay un centro cultural Indianilla y en la Colonia de los Doctores, y pues estaban esperando que llegara don Porfirio, y 5 minutos antes de las 4 llegó su hijo, el ingeniero Porfirio Díaz, al que todo el mundo conocía como Porfirito, aunque era un tipo inteligente que construyó muchos de los edificios que sobreviven, como el edificio de la Subsecretaría de Educación, que bueno, se crea para la Secretaría de Educación, allí en las calles de Guatemala, no es cierto, es Argentina. Y esto, también el edificio de la Normal, que creo que es su gran obra, y que ahora es el Colegio Militar allí en Popotla. Y pues este señor inteligente, ingeniero militar, Porfirio Díaz, hijo, pues llega 5 minutos antes a decir que don Porfirio se sintió indispuesto y no llega. Yo tengo la impresión de que a don Porfirio le dio miedo, o sea, porque nadie sabía cómo funcionaba bien ese nuevo transporte, aquello de que la electricidad le daba la energía para moverse, pues no ha de haber sido tan confiable. O sea, ¿qué tal si viene una descarga y nos achicharramos todos, ¿no? Entonces don Porfirio no fue. Esa es digo, no tengo ni idea de por qué no fue, pero yo como que quiero pensar en eso. Pues el caso es que el tranvía, arranca sin don Porfirio ese 15 de enero de 1900, y tan entusiastas iban todos que el ministro de Relaciones, Mariscal, le dice al maquinista que él quiere manejar, y llega a Tacubaya manejando él el tranvía. Entonces, Ignacio Mariscal. Entonces, esto debió de haber sido muy llamativo. Y yo tengo aquí en este texto que realmente el tranvía fue la culminación de una serie de transformaciones realmente muy importantes que se dieron en el porfiriato con respecto a la ciudad que había heredado don Porfirio. Él ya se había transformado incluso los hábitos alimenticios, ¿no? Como aquí yo tengo que habían transformado, ahora se prefería la cerveza con relación al pulque, el azúcar por encima del piloncillo, los cigarros elaborados industrialmente con respecto a los de hoja o a los puros, y como en las calles céntricas de la capital, los refinados restaurantes habían sustituido a los antiguos mesones y cafés, uno de cuyos últimos ejemplos acababa de cerrar sus puertas, que fue el famosísimo Café del Cazador, ubicado en los portales justo enfrente de la puerta central del Palacio Nacional. Un día vamos a hablar de los cafés. Eso también me he puesto a investigarlo un poquito, y vale la pena esta conversación de los cafés heredados de la colonia, y cómo sí, en efecto, se van cerrando, porque ya a la gente porfiriana que se volvió, pues sí, lo voy a decir, muy fifí, muy refinada, ya estos lugares, así, estos heredados de la colonia o de mediados del 19, ya les parecían como fellitos. Entonces había que hacer otra cosa. También había ya llegado la luz eléctrica a las calles de la ciudad gracias a la instalación hecha por la casa Siemens. Igual que en la mismísima capital del Imperio Alemán,
merced a la colocación de elegantes candelabros en la Plaza Mayor, la Avenida Juárez y el Paseo de la Reforma, así como lámparas colgantes en todos los cruceros de las principales avenidas y las incandescentes que se colocaron en los portales. También todos los reporteros, yo digo aquí que estaban el día de la inauguración del tranvía, habían tenido oportunidad de revisar las obras que desde 3 años antes se llevaban a cabo bajo la dirección del ingeniero Gayol para lograr el saneamiento de la capital, merced a la red de atarjeas, que lograría desterrar para siempre la pestilente imagen de la ciudad de los palacios. O sea, es cierto que la Ciudad de México desde el siglo XVIII pues era considerada la de los palacios, que luego tuvo una etapa de decadencia fuerte con tantos movimientos y tantos golpes de Estado durante el siglo XIX, pero lo que sí es que el tema de la basura, de cómo deshacerse de la inmundicia y cómo el agua sucia llenaba las calles y todavía pasaban canales, y el famoso grito de aguas, ¿no? Porque se aventaba los desechos humanos, sí, así como lo oyen por las ventanas. Entonces, esa situación pues era terrible y pues había charcos en las calles y tal. Entonces, era muy importante esta red de atarjeas que se construyeron, que constaba de 3 partes principales. Atarjeas para recoger los residuos de las habitaciones, o sea, de las casas, colectores para recibirlos y tubos de distribución de agua para el lavado de las mismas alcantarillas. Simultáneamente, los trabajos de construcción del desagüe, que desterraría para siempre el flagelo de las inundaciones, daban la nota diaria al tratarse de la máxima obra de ingeniería en la historia de la capital, que tanto había padecido por la falta de control de sus aguas subterráneas. Entonces, es muy interesante, de verdad, esto yo no sería la experta, ni idea. O sea, yo sí conozco al actual director del sistema de aguas de la Ciudad de México, que sabe muchísimo de todo este proceso, de cómo se construye este desagüe porfiriano, que realmente es un alarde de ingeniería, porque en términos generales, para que quede claro, era recolectar pues estos desechos humanos, que digo yo, llevar el agua sucia hacia el lago de Zumpango, hacia una planta de tratamiento por allá, y traer el agua limpia de Xochimilco y pues de Chapultepec. Entonces, esto es lo que se dice fácil, es un trabajo de ingeniería que yo lo comparo con el Canal de Panamá. De verdad, fue un trabajo impresionante que duró muchos años, pero que fue, yo digo que la máxima obra y realmente se van a desterrar las grandes inundaciones. Sí vuelve a haber una muy famosa en los 50, pero también hubo otra en los 80, o sea, ha habido de repente, sí, inundaciones o ahora los famosos encharcamientos, pero no duran lo que duraban antes, que era un flagelo, verdaderamente algo que se repetía, se reiteraba. Entonces, esta construcción, esta obra hidráulica por antonomasia, fue verdaderamente importante y quienes estaban presentes aquel 15 de enero de 1900, pues les había tocado ver eso, ¿no? También habían visto desaparecer los acueductos de Chapultepec y Santa Fe, que ahora sí que en aras del progreso, habían tirado esos arcos que vimos también en otras sesiones, seguramente cuando hablamos de la Juárez, las fotografías del acueducto de Chapultepec, que realmente, pues para los habitantes de entonces, y eran unos adefesios allí que les estorbaban la vista, y además, pues les cortaban el camino, ¿no? Porque atravesaba, por un lado, el de Chapultepec, pues venía por Avenida Chapultepec, de los cuales nos quedan 20 arcos, y del cual nos quedan 20 arcos, y el otro que venía por pues lo que sería Puente de Alvarado, ¿no? Toda esta parte de Avenida Hidalgo y esto. Ha ido desapareciendo anteriormente, pero ya en el Porfiriato había tenido etapas pues de destrucción. En el Porfiriato concluye, incluso creo que se llega a concluir la demolición del acueducto de Santa Fe desde tiempos de Juárez, pero ya con don Porfirio toda esa avenida se va a arreglar y se va a transformar. Y el de Chapultepec sí se termina de demoler.
con excepción de esos 20 arcos que dejan de muestra ya a finales del siglo XIX. Entonces, con ello, con la desaparición de los acueductos, pues también habían desaparecido los aguadores, porque también ya para este tiempo, al iniciar 1900, es algo que casi nadie piensa, la capital tenía ya más de 100,000 metros de tuberías con las que se surtía a más de 6,000 casas, que obviamente comienzan a modificar sus interiores, por supuesto, porque ya les va a llegar agua potable. También en ese tiempo, pues van a surgir las tomas de agua para los bomberos, o sea, se crea el servicio de bomberos. Miren, yo me he hecho muchas investigaciones a partir de la prensa, y cuando estaba leyendo un incendio que hubo en Palacio Nacional, que arrasó con la Cámara de Diputados, que estaba en el segundo piso de Palacio Nacional, y que se reconstruyó en 1972 en el gobierno del presidente Echeverría, pues cuando se quema en 1872 en el gobierno de Lerdo, recién muerto Juárez, pues no había bomberos. O sea, había pues una especie de bomberos, pero pues que no eran realmente los bomberos como los conocemos nosotros, llevaban cubetas y, o sea, no, fue don Porfirio el que realmente, o sea, porque si ustedes nos tendríamos que poner a platicar con calma del servicio de bomberos, que nuestro heroico cuerpo de bomberos al que todos le debemos tanto. Esto, pues aunque fue un intento desde tiempos de Revillagigedo, realmente no se establece un cuerpo de bomberos como lo conocemos hoy, sino hasta el Porfiriato. Antes iban a pagar, pues yo creo, con arena y con un poquito de agua, pues no había también estas tomas como las que ya se van a implementar y se van a instalar en el tiempo de don Porfirio, ¿no? El ayuntamiento, como ya les dije, también en este tiempo hacía grandes esfuerzos por mejorar el servicio de limpia de la ciudad, que bajo la responsabilidad de la inspección de policía contaba ya para esas fechas de 1900 con carros cubiertos de lona embreada, o sea, con brea, para evitar el mal aspecto que presentan las basuras, mismas que se trasladaban a los tiraderos situados al sureste de la capital. Todo esto en medio de la carrera desesperada por la pavimentación de las principales avenidas, que destruyeron los adoquines anteriores para colocar este pavimento nuevo, según acababa de lanzar la convocatoria que fue ganada por la Barber Asphalt Paving Company. O sea, extranjeros, compañías extranjeras. Entonces, eran los que estaban realmente pues transformando la ciudad, la capital del país y otras muchas, ¿no? También en este mismo tiempo, pues como ya dijimos, habían crecido la ciudad hacia esa expansión, ¿no? Hacia el oeste, hacia la parte de Chapultepec, con las colonias Guerrero, Santa María, La Ribera, San Rafael y la del Paseo, que como dijimos después se convierte en la colonia Juárez, después de 1906, cuando se une con otras colonias que estaban situadas cerquita de ahí, ¿no? También en esa época, pues, se había formalizado ya la Biblioteca Nacional, se había creado la Escuela Normal, el Instituto Médico, la Academia Mexicana de Ciencias Exactas, la Escuela Nacional de Medicina Homeopática, el Instituto Geológico. O sea, no solamente eran obras públicas, hubo una gran cantidad de instituciones, de instituciones académicas, pues, que se van informando, la Comisión de Parasitología Agrícola, el Instituto Bibliográfico Mexicano, la Sociedad Mexicana de Historia Natural, o sea, una serie de instituciones, repito, creadas para también elevar el estudio y mejorar el conocimiento, ¿no? También se habían mejorado las escuelas especiales como la de ciegos y sordomudos, los hospitales, hospicios y centros de salud, y estaba por inaugurarse la primera parte de la nueva penitenciaría del distrito al oriente de la ciudad, en los Llanos de San Lázaro, que es
famosísima penitenciaría de Lecumberri. Los bancos también consolidaban su fuerza en este tiempo y fortalecía, ¿no?, a la economía mexicana, a la nueva economía. Ya habían abierto sus puertas el Banco Nacional de México con un capital inicial de 20 millones de pesos y sucursales al interior de la República. El que fuera Banco de Londres, México y Sudamérica, que ese sí se funda durante el imperio de Maximiliano, pero pues sin tanta fuerza y sin tanto poder como va a adquirir en el tiempo de don Porfirio, que cambia su nombre por el de Banco de Londres y México, con filiales en Guadalajara, Guanajuato, Lerdo, Mazatlán, Monterrey, Morelia, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. O sea, nada más para que se den una idea de lo que eran estas instituciones, ¿no? Igualmente, se empezaron a cambiar pues las modas, ¿no? El día anterior a la inauguración del tranvía se había inaugurado bajo los auspicios de la Sociedad Anónima San Ildefonso, propiedad de don Ernesto Pujibet, el dueño de la fábrica de cigarros del Buen Tono, la notable instalación de fuerza motriz establecida en la calzada de la Verónica, en un nuevo edificio de 2 pabellones separados, destinados el primero a las oficinas y el segundo a la costosa maquinaria. De ahí, el fluido eléctrico sería distribuido a la ciudad y podría ser utilizado como fuerza motriz y generador de luz. Entonces, es muy importante porque sobrevive esa planta de la Verónica. Ya no se debe detener la construcción que se inauguró en enero de 1900, pero sobrevive. Ahora es de la Comisión Federal de Electricidad, fue mucho tiempo de la Compañía de Luz, y está ahí muy cerquita de la torre de Pemex. Todavía se llama Planta Verónica, porque entonces se llamaba La Verónica, pues precisamente, no, si yo me equivoco, Verónica es actualmente Melchor Ocampo, pero ya quedaba cerca de su cruce con actualmente el circuito interior. Entonces, esto es muy interesante que sobrevive con ese nombre, porque ya había sido inaugurado en enero de 1900 para proveer su fuerza motriz. Ahora este Ernesto Pujibet, ya lo platicaremos algún día que hablemos del Buen Tono, de esta compañía de cigarros del Buen Tono, pero este señor, si bien era extranjero, se había establecido en México y le dejó una gran cantidad de obra pública y de empresas a esta ciudad, ¿no? Entonces, allí, pues todo esto se ha ido construyendo, y les estoy dando muy rápido una vista muy general de lo que se había avanzado en el tiempo de don Porfirio, ¿no? Entonces, estos trenes, que les digo que desde 2 años antes habían comenzado los trabajos, pero pues es muy importante pensar en que pues 2 años se llevaron para hacer una vía realmente pequeña. Yo les dije que 15 minutos, no, estoy leyendo que fueron 20. Entonces, vuelve a ser Tacubaya la ciudad elegida para hacer historia, ¿no? Abriendo otra página de mejoras materiales, culturales, científicas y educativas. El tranvía, que traería mucho más prendas, se sumaba al agua potable, ya en Tacubaya también, al alumbrado público, al teléfono, que se había instalado, como ya dijimos antes, más de 10 años atrás, porque allí, 10 años antes, había instalado ya una estación telefónica en aquella población que era privilegiada. Allí, como ya dijimos, esta Tacubaya de mansiones veraniegas, que construida por los acaudalados empresarios de la época, ¿no? Era la Tacubaya del Observatorio Astronómico, que desde 1883 se había instalado en el exarzobispado, en donde, para participar en la Carta del Cielo, el ingeniero Anguiano, su director, había conseguido el apoyo del gobierno de Porfirio Díaz para comprar un telescopio de tipo ecuatorial fotográfico. Oigan esto, tipo ecuatorial, o sea, que estaba tomando fotografías, que se instaló en 1890 y que ya había iniciado la construcción de un edificio exprofeso. También aquella era sede de la Comisión Geodésica y de la Comisión Científica Exploradora, que además de contar con una espléndida biblioteca abierta al público, poseía un hermoso museo formado de más de 140,000 ejemplares botánicos y zoológicos. Todos los espacios
todos compartían espacio con el observatorio astronómico. Entonces, esto era gracias a la iniciativa de muchos particulares, insisto, mucha gente que tenía dinero para apoyar al ayuntamiento para la introducción de mejoras en la localidad. Se había arreglado el jardín de la Plaza Cartagena, se sembraron nuevos árboles en la Alameda, se tendió la tubería para el agua potable y se encendió el alumbrado público. Entonces, merced a las fortunas y a la enorme población que a su alrededor se generaba, Tacubaya era, al inicio de 1900, la segunda ciudad en número de habitantes en el Valle de México, con 20,228 personas, según el censo de ese año. Después, claro está, de la siempre sobrepoblada capital de la República. Entonces, como vimos en los mapas, es muy importante que quede muy claro que una es la capital, que es México, y otro es Tacubaya. O sea, lo que ahora es el centro y algunas de las colonias que rodean al centro histórico, por eso nunca se debe de decir colonia centro, aunque muchos se empeñan, no es una colonia, no es una colonia. Inclusive, en mi cédula de Registro Federal de Causantes, que yo tengo una dirección en el centro, no dice colonia centro, dice centro de la Ciudad de México. Así debería de llamarse, centro de la Ciudad de México o centro histórico. Pero las colonias se van a formar alrededor del centro. Entonces, eso era la capital. Tacubaya era un pueblo aparte con 20,228 personas según el censo de 1900. Entonces, estas imágenes idílicas de la Tacubaya porfiriana se van a empezar a modificar brutalmente desde, cuando la revolución llega al poder. Entonces, estas transformaciones y lo que pasa entre la salida de Porfirio Díaz y las transformaciones de los años 50 la vamos a tener que dejar para otra ocasión porque, como de costumbre, ya se me pasó el tiempo. Tengo muchas más fotos que mostrarles de los años 20, 40, 50 y otros planos que con mucho gusto vamos a ver. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado y pues espero que me acompañen de nuevo en la próxima. Muchas gracias.